la clase, más que nada para que sepan las hermanas que están participando por primera vez que las clases se graban y después las compartimos en el canal de YouTube como para que puedan ustedes tener la información, ¿no? Desde ya agradecida, bienvenida a las hermanas con las que estuvimos hablando y que están participando por primera vez de esta clase de paleografía. Bueno, vamos a comenzar. Como bien lo decía la hermana Marta, esta es la parte uno, ¿no? Eh, Paleografía colonial, historia de la escritura hispanoamericana, y vamos a ver de qué se ocupa en realidad la paleografía. Y dice, la paleografía es la ciencia que estudia las escrituras antiguas y cuyo conocimiento permite la lectura de documentos de distintas épocas y escrituras. La pregunta sería, ¿para qué nos sirve a nosotros que leamos documentos antiguos? ¿Qué les parece? ¿Para qué nos servirá aprender, conocer escritura, conocer documentos antiguos? Por ejemplo, nosotros que trabajamos en misioneras de Family Care, que tenemos que leer registros muy antiguos, yo creo que esto nos ayuda muchísimo en conocer las letras y más que todo cuando haya las abreviaturas, como está en el caso de las letras góticas. Excelente, muy bien. Hermana Mariana, Hermana, yo creo que también una de las cosas bien importantes que tenemos que entender es, tenemos que conocer la historia. Y pues ahora sí que los registros antiguos nos van a ayudar a conocer nuestra historia, a conocer pues, de dónde venimos, qué pasó antes que todos todas las personas que están atrás de mí. Entonces, yo creo que es una de las cosas que tenemos que entender, ¿no? Que tenemos que saber todo, traducir todo, pues ahora sí que registros, monumentos, para saber nuestra historia. ujú, Yo quiero excelente. compartir también, hermana. ¿Sí? Diga. Mire, yo acabo de ir a pasearme a Yucatán y fui a una zona arqueológica llamada Tikal y Ujú. ahí subí como un cerrito chiquito y había una casa, había pues digamos, un edificio arqueológico muy bonito y en español y en inglés decía que era la casa del gobernador de toda la zona. Pero al darme yo cuenta, porque me gusta mucho, pues todo este tema me gusta mucho, y hay un hermano pues que aquí en San Luis Potosí pues nos ha enseñado a unos cuantos un poquito de hebreo. Entonces, al, al, al ponerme yo a ver todos los jeroglíficos que había afuera de ese edificio, me pude dar cuenta que decía la casa del más alto Dios. Entonces, en hebreo, estaba en hebreo, todo en hebreo. Ujú. Entonces, pues ya se habrán dado cuenta de mi sorpresa al darme cuenta que no era la casa del gobernador o ni la casa de los gobernadores, era el templo de la época de Tikal. Por eso es Increíble. tan importante aprender. Bien, Es todo, muchísimas es todo. gracias, muchísimas gracias. Y Lucero, Hermana no, Silvana, sí, aquí en el chat, el hermano Rubén Nava dice que para hacer correctamente la historia familiar y poder descifrar documentos antiguos. Y nuestra hermana Elba, nos dice que para poder entender nuestros propios registros. excelente. Y Lucero, no sé si es hermano, hermana, si es un apellido, si es un nombre, tenía la mano levantada también. Dice, Sí, hay con... iba a opinar lo mismo, hermana Navarro, que va a llegar un punto en nuestra genealogía
Mm, donde nosotros, pues ahorita yo, por ejemplo, viene historia de Puebla y de Tlaxcala, ¿no? Pero hay migración que ya encontré de España y de otros lados, entonces va a llegar un punto donde a lo mejor ya no voy a poder entender los registros conforme vaya avanzando en la genealogía y es importante saberlo. ujú. Excelente. Muchísimas gracias. Todo lo que ustedes compartieron es válido. Es válido y creo que toma mucho más sentido, se vuelve significativo cuando pensamos en los registros familiares, ¿no? Y mientras los escuchaba, digo, pensaba en esto, ¿no? ¿Cuándo podremos considerar un documento que sea antiguo, ¿no? Porque algunas de ustedes dijeron la palabra antiguo, documentos antiguos, ¿no? ¿En qué momento podremos considerar que un documento familiar es antiguo? No sé qué les parece esa pregunta. ¿Cuándo puedo considerar que un documento en mi familia es antiguo? ¿Qué les parece? Cuando no entendamos nada de lo que dice. No, por Ajá, los años, ajá, el papel, la escritura, todo te indica que el tiempo que tiene, el papel, la bien, escritura los años, pues. bien. Cuando Es no son de decir, nuestra época. bien, y que Exacto. seguramente, digo, si ya pensamos en nuestros abuelos, creo que ahí ya nos encontramos con documentos que tienen su tiempo, ¿no? Vamos a ver, en esta primera parte, escritura española dice letra cortesana, letra procesal y letra bastardilla. No sé si alguien puede leer porque está medio pequeña la letra, pero si no me dicen si no lo leo yo. La letra cortesana, si alguien puede leerlo, Comienza, ya va, vamos a abrirlo un a poquito. ver, comienza a utilizarse Comienza a utilizarse en España en la segunda mitad del siglo 15, 14, ujú, 14, llegando a su apogeo, a un a su apogeo, apogeo ujú, siglo en el 14, 15. ¿no? No, Siglo no, no, XV. 15, 15. 15. Se le dio el nombre, dice, porque fue utilizada principalmente en las cortes. Entonces, digo, algo que podemos incorporar o aprender es cortesana, porque nació en las cortes, ¿sí? Regular, dice, y bien formada, de aspecto un tanto caligráfico, pequeña, de trazado parejo, con predominancia de abreviaturas y ligaduras. Después vamos a ver un poquito, ¿no? Aunque en realidad ya en las clases anteriores te vimos esto, ¿no? De abreviaturas, cuando se acortan las palabras, cuando a veces se suprimen las últimas letras o se suprimen en la mitad de la letra, que si aparece un punto, que si aparece una raya, me está indicando que esa palabra está abreviada, ¿no? Pero bueno, creo que de esto podemos rescatar que si dice cortesana, nació en las cortes españolas, ¿está? Cortesana, nació en las cortes en realidad, pero bueno, vamos a traerlo para algo que es más familiar para nosotros y vamos a pensar en los españoles, ¿sí? La procesal, ¿alguien puede leer, Yo, hermana, por favor? procesal, deformación de la letra cortesana a causa de la rapidez en la que se escribe en los juzgados. Las letras son grandes y poco espaciadas, por lo que resulta muy difícil leerla. Fue la más usada durante el período colonial. Bien, después vamos a ver un documento con respecto a esto, ¿no? Pero primero digo, si nosotros vamos a aprender acerca de escritura, de paleografía, de documentos antiguos, esto que ustedes mismas aportaron, ¿no? Que el papel es antiguo, el tipo de letras, si había manchas, si se nota que el papel tiene muchos más años de lo que uno pueda calcular, el tipo de letra, si se entiende, si no se entiende. Digo, pensemos quiénes eran los que escribían este tipo de documentos, ¿no? Y van a aparecer palabras como escribas, escribano, escribiente, pero digo, eran los encargados o los responsables de llevar a cabo, digo, estos registros.
Y después, por último, aparece la bastardilla. Vamos a ver cuál es la bastardilla. Si alguien puede leer. Hermana Yo, Se Jezabel. utilizó principalmente en la correspondencia particular. La forma de sus letras son parecidas Parecida. a las de la caligrafía actual. Las abreviaturas en su escritura siguen la costumbre de la procesar. Bien. Está. Hermana Jessica, creo que usted había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, había levantado la mano para leer, pero la otra hermana leyó, no importa. Ah, ok, pero hay mucho para leer, ¿eh? Así que bueno, aquí tiene, mire, la oportunidad para leer, si quiere leer. Sí, está bien. La escritura en la Hispanoamérica ha tenido una rica y compleja historia, marcando el desarrollo cultural y literario de la región. Inicialmente se basó en la letra cortesana española, que luego evolucionó a formas más rápidas y cursivas. Con la llegada de la imprenta se introdujeron nuevos tipos de letras, aunque la escritura procesal, con su estilo cursivo y libertad en el trazado, continuó siendo importante. Bien, entonces volvemos otra vez. Vamos a descubrir que a lo mejor quizás muchas veces, y esto siempre lo traigo y lo marco porque digo, si a nosotros nos tocara escribir en estos momentos, cada uno de nosotros tiene un determinado tipo de letra, que pueda salir más prolija, que pueda salir menos prolija, que sea legible, que sea clara, quizás que sea menos legible. A veces digo, bueno, acá en Argentina se utiliza mucho esto de tiene letra de doctor, ¿no? Cuando no se entiende algo es como tiene letra de doctor, es como escriben tan rápido que a veces no se entiende lo que escriben, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo con esto de los documentos. Tener en cuenta, digo, la letra cortesana, cómo fue evolucionando, y hay algo que va a marcar siempre la diferencia y es la llegada de la imprenta. Esto va a hacer que muchas cosas se modifiquen. Tengamos en cuenta que antes de la imprenta, cuando había que escribir todo a mano, el papel en esa época era muy caro. Entonces eso también hacía que a lo mejor quizás no es que me equivoqué, quedó desprolijo, tiro el papel y saco otro papel y escribo. O sea, eso no se conocía en realidad porque si era tan caro el papel, era más complicado poder conseguir papel. Entonces creo que eso también hace que cuando miramos documentos, si los vemos manchados, con, mejor dicho, manchones de tinta, bueno, se debe a esto. Se debe también a la practicidad del escribano, del escriba, si le resultaba más fácil escribir o no. Pero digo, si yo siempre comparto esto, cuando aprendí a escribir con tinta, se complicaba mucho si no sabía utilizar la lapicera para poder escribir, ¿no? Entonces imagínense más en esa época, cada uno con distintos tipos de letra, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Algo que una de las hermanas dijo, ¿no? La escritura gótica y en realidad es el punto de partida de las escrituras, de los distintos tipos de letras. Si alguien puede leer esto, hermana, antes de que avancen, el hermano Nava, Rubén Nava, aquí sí. le comenta que también hubo cortes virreinales del Perú, Nueva Granada y Nueva España. Ujú. Bien. Cortes, bien, excelente. Gracias por el dato, hermano Nava. Si alguien puede leer, Sí, hermana. La escritura gótica, cursiva, cortesana o sencillamente más conocida como letra cortesana, surge en Castilla a partir del siglo XV 15. y llega hasta principios del siglo XVI. Esta escritura se caracteriza especialmente por tener una letra menuda y ligada a donde las letras se entrelazan hasta el punto de que muchas palabras se deforman. Se caracteriza también por utilizar letras cuyos Cuyos trazos trazos. son como giros envolventes, dando un aspecto redondeado a la letra, como la S sigmática o C, entre otras. Bien, vuelvo otra vez, ahora vamos a llegar a ese documento. Dice su uso en la cotidianeidad laboral de los escribanos, ¿se acuerdan que yo les decía?
Los primeros que son los que van a usar son los escribanos, los que tienen que hacer documentos oficiales. No es casualidad que se llame cortesana, que haya nacido en la corte, en donde en realidad el escribir, el leer, era el privilegio de unos pocos. ¿Está? Entonces, si partimos desde la letra gótica, que era una letra muy bonita, muy exquisita en la forma, en la delicadeza, en los trazos, la finura, es porque justamente podríamos decir una cierta competencia, mayor cantidad de adornos, era como que más hermosa la letra. Entonces pensemos en esto, ¿no? Aparecen los escribanos, que son los que van a llevar a cabo este tipo de documentos, dice, dentro de las cortes, pero sobre todo, dicen, la Cancillería Real, escribanías municipales, señoriales. Una vez digo que se instalan ya y se forman las colonias españolas y van a traer todo con ello como para que se pueda eh, hacer títulos, seguramente títulos de propiedad, me imagino. Si había a lo mejor quizás algún desacuerdo o algo y tenían que labrar actas, todo eso es de esta época. Durante el reinado, dice, especialmente de los reyes católicos. Según dicen Juan Galéndez Díaz y Manuel Salamanca López en su obra Una escritura para la modernidad, la letra cortesana, su aparición fue gracias al trabajo del filólogo, dice Esteban Terreros, quien encontró escritos en aranceles de principios del siglo XVI y dice letra apretada cortesana, buena letra cortesana. Entonces digo, más que nada lo que estamos haciendo es conocer la parte de la historia. Después de la cortesana va a aparecer la procesal. Si hay alguien que pueda leer esta parte, Yo lo salgamos puedo un leer. poquito. Por favor, hermano Acevedo. Dice, la letra procesal era utilizada especialmente por los notarios y funcionarios en procesos judiciales, de ahí su nombre. Se trazaba con Enrevesadas. revesadas ligaduras y cuyo trazo, o técnicamente llamados ductos, eran totalmente estirados, pues cada línea, muchas veces dependiendo también del tipo de procesal, se elaboraba sin levantar siquiera la pluma de papel, por lo que resultó ser una escritura mucho más difícil de entender que la letra cortesana. De ahí que Miguel de Cervantes dijera que no la entendía pues ni el mismo diablo o el mismo Satanás. Exacto, fíjense esto, ¿no? Acuérdense, digo, para los que hemos participado de otras clases, ductus tiene que ver con el camino de la letra. Eso vamos a ver también ahora en unos minutos. Pero recuerden, cortesana porque nace en las cortes. Procesal, fíjense, procesos judiciales. ¿Sí? De ahí su nombre. Procesal por procesos. Y me encanta esto que era tan rebuscado, dice, que en realidad ni siquiera se levantaba la pluma, ¿no? Y era como las firmas y todas las formas y todos los detalles, pero digo, Cervantes en su toque de humor dice que no le entenderá Satanás. O sea, fíjense lo rebuscada que era este tipo de letra. Y ahí tienen un ejemplo. Hermana, Sí, diga. hermana Silvani, el hermano Rubén nuevamente por aquí nos pasa un dato y dice, como dato, en Rusia la gente culta, o así se conocía, escribía tan solo manuscrita y las no tan cultas escribía letra cursiva. Bien. Bueno, ese es un buen dato. Fíjense acá, muchas gracias, hermano Navas, pero fíjense acá lo que es la firma, la rúbrica. Fíjense, era como mayores curvas, mucho más rebuscado. Fíjense lo que se mantiene, perfecta la línea, digo, del renglón, por así decirlo. Pero miren lo que es esto, ¿sí? Nada más para ver. No es muy claro o legible el documento, pero bueno, me parecía interesante que pudiéramos conocer. Entonces, procesal, procesos judiciales, y eran los escribanos los que se iban a encargar de esto. Vamos a ver esto de procesal y encadenada.
Era como que toda una continuación, como una cadena. Se seguía escribiendo. Por eso digo ese dato importante, ni siquiera levantaban la pluma, dice. Seguían escribiendo, escribiendo, hasta que se terminara la tinta, supongo. Vamos a ver por qué sucede esto. Si alguien más puede leer, por favor. Sí, puedo leer yo. Por favor. La rapidez requerida en la redacción de documentos, primordialmente de procesos judiciales, comenzó a distender el trazo apretado y redondeado que caracterizaba a la letra cortesana, pronunciando con ello su cursiva y ligazón entre las letras, e incrementando el empleo de abreviaturas. De esta manera comenzaron a formarse a finales del siglo XV para desarrollarse plenamente en el siglo XVI. La letra procesal, letras amplias, de gran módulo, irregulares, enlazadas de un modo que dificulta la interpretación de la letra a la vez que complica la separación entre las distintas palabras. Bien. Muchas gracias, hermana. Encadenada es esto, no están separadas las palabras una de otra. Se escribe, se escribe, se escribe, y mientras haya tinta en el plumón es como se seguía escribiendo. ¿Está? El escribano dice podía satisfacer la demanda de resguardos jurídicamente ejecutables, es decir, la forma, se respetaba la forma, se cumplía, para lo cual él había sido contratado. Dice, solo su archivo podía satisfacer la demanda de información requerida por los actores sociales en la economía comercial. O sea que el escribano es como ocupaba un lugar importante porque era el que registraba cualquier aspecto, cualquier momento, si había juicios, si había procesos, lo que fuere, lo registraba el escribano. Dice, su presencia, o sea, la del escribano, no solo habilitaba la concreción de numerosas transacciones, compras, ventas, sino que adecuaba la heterogénea singularidad de situaciones sociales a un número definido de formatos prescritos que dotaban de legitimidad, o sea, escribano, legitimidad a los tratos al inscribirlos en un ordenamiento legal. Digo, a veces nos piden registrar la firma, dice ante escribano. Bueno, acá tenemos el escribano cumpliendo su función, ¿sí? Podía registrar, tenía los archivos, daba legitimidad, digo, a cualquier documento en donde se requiriera la información, dar veracidad en cuanto a lo que estaba sucediendo. Entonces es como que, fíjense qué importante la figura del escribano. Y aquí aparece la bastardilla. Fíjense el tipo de letra, como que está recostada, ¿sí? Como que está inclinada, mejor dicho, hacia un costado. Y si alguien puede leer, Lo leo, hermana. Dice, es un estilo de tipografía en el que todos los caracteres están inclinados. El término bastardilla se utiliza más en el ámbito de la tipografía, ya que no es usual que el habla popular ni en la académica. En su lugar se emplean los términos cursiva o itálica. Existen tres tipos de letra cursiva: oblicua, la letra romana, también llamada normal, redonda, blanca, inclinada sin rediseño, itálica, más caligráfica, y con el doctus, trazo de la pluma, interrumpido y manuscrita, o cursiva propiamente dicha. Extensión del estilo de escritura cursiva, aún más caligráfico que la itálica, debido a su doctus continuo. Así la bastardilla se puede denominar bastarda de imprenta, itálica, cursiva, de imprenta o grifa. bien, ahora vamos a ver. En el título ustedes tienen el tipo de letra, la bastardilla. Vuelvo otra vez, fíjense, si bien está en mayúscula, acá la tienen en minúscula, pero creo que una de las características principales es que está como recostada o inclinada hacia la derecha, ¿sí? Vamos a ver con qué nos encontramos por acá. Letra capitular, letra capital, que también es de esta época.
A veces los documentos, dice, se labraban con la primer letra, que es la primera letra, se llama letra capitular de un documento o el primer párrafo de un capítulo, que se coloca ocupando, dice, varias líneas. Fíjense en este caso la letra P, ¿sí? Capitular. Es la primer letra, como si ocupara varios renglones, algunas veces decorada para destacar, dice, el comienzo de dicho documento o capítulo. Esto también era común, resaltar o destacar la primera letra. También se le puede llamar letra capital. El nombre tiene su origen en la palabra latina capita, que significa cabeza o comienzo. Es muy típico de obras antiguas, puesto que su uso tiene gran trayectoria histórica en manuscritos que van desde la Edad Media, donde habitualmente lo habremos visto con una estética o letra gótica, con serifa, remate, pero se puede jugar con ello para darle un toque diferente a cualquier tipo de escrito. Digo, a veces podemos destacar si estamos armando algún documento o algo, bueno, podemos destacar o utilizar esto de letra capitular. Es la primer letra cuando se comienza a escribir un documento. ¿Está? Y se puede usar una letra capitular para maquetar un texto de estilo clásico, si quieres dar un toque retro al escrito o si te apetece probar con algo diferente. Letra capitular, otra de las características. Hermana Sí, Silvana, quisiera leer aquí en el chat. El hermano Acevedo comenta, de alguna manera el escribano tenía cierta jerarquía. Y el hermano Rubén Nava nos comenta, actualmente los escribanos del Ministerio Público escriben en computadora y sin asientos, me imagino que es acentos, no espacios que hacen también muy difícil la comprensión del texto escrito. bien, y que creo que muchas veces sería mucho más sencillo si utilizamos un corrector y se hacen los arreglos pertinentes, ¿no? Pero digo, qué importante esto que trae también el hermano Navas con respecto a esto, ¿no? En estos tiempos como, bueno, escribimos, se redacta y prácticamente lo hace todo la tecnología. Aún desde redactar algo puede utilizar IA y se puede armar todo el documento. Y nos tenemos que trasladar unos buenos años hacia atrás, es como, bueno, es más complicado, ¿no? Letra negrita para nosotros es mucho más común, es más conocida en esto para nosotros si tenemos que resaltar algo en negrita, ¿sí? Dice, se utiliza para hacer que ciertas palabras o frases destaquen en el texto. Dice, comúnmente utilizado en el diseño gráfico, la tipografía, en la escritura en línea o en documentos impresos. Dice, la letra negrita se utiliza para llamar la atención sobre una palabra. Por ejemplo, si estás escribiendo un artículo y me da un ejemplo sobre nutrición, puedes utilizarla para resaltar los nutrientes. Se puede utilizar para hacer que los encabezados y los subtítulos se destaquen. Se puede utilizar para destacar o resaltar palabras que sean claves también, ¿no? Fíjense que acá volvemos hacia atrás. ¿Cómo nace la bastardilla? Si alguien lo puede leer, Si gusta yo. por favor. La bastardilla de imprenta fue desarrollada por el veneciano Francesco Grifo, por el encargado de Aldo Manuzio hacia 1500 o 1501. Este editor e impresor decidió fabricar los libros en formatos más pequeños que las ediciones en libros en folio. Usó la bastardilla para la poesía, que ahorraba espacio sin perder legibilidad y evocaba la escritura manuscrita. Grifo se inspiró en la letra bastarda, escritura romana inclinada, de los notarios florentinos humanistas del entorno de Niccolo Niccolì.
A lo largo del siglo XVI, la letra cursiva se utilizó cada vez con menos frecuencia en favor de la letra redonda, más bien como complemento de esta. Por ejemplo, para notas marginales o para conseguir efectos decorativos, principalmente en las portadas. A partir de 1600, los abridores de punzones acompañaron siempre sus tipos de letras redondas con sus correspondientes cursivas. La letra bastarda es la letra manuscrita escrita en el periodo barroco, por oposición o letra de periodo inmediatamente anterior y que toma la forma del último gran calígrafo y tratadista italiano del siglo XVI, Giovanni Francesco Creci. A pesar del sentido negativo del término, una letra bastardeada sería la que sigue defectuosamente su modelo. Se apareció de este estilo su economía de espacio Tiempo. y de tiempo en la escritura. Cultivaron el estilo grande tratadista como Pedro Díaz Monte, Juan Claudio Aznar de Polanco y Francisco Javier de Santiago Palomares. El polígrafo Torcuato Torcuato Torío. Acabó con la polémica de las muestras y las normas y llevó la escritura y enseñanza de la bastarda española a su máximo nivel. Justo antes de que se impusiera la letra Pseudo P, inglesa. ok, en la escritura corriente y comercial y la letra española desapareciera definitivamente. Muchísimas gracias, hermana. Digo yo, esto tiene mucho que ver con la historia, pero está bueno, digo, por lo pronto conocer cómo es esto, cómo se fueron instalando los distintos tipos de letra, cómo se respetaba esto de los que eran conocedores, por así decirlo, ¿no? De la caligrafía y cómo se fue insertando, cómo es que llegamos en esta época a una imprenta, cómo es que llegamos a una cursiva y sobre todo manuscrita, ¿no? Vamos a ver, vieron que yo les decía esto de ductus. El ductus es el camino de la letra. Fíjense, si yo tengo que hacer la letra P, voy a hacerlo desde arriba hacia abajo y después la pancita, de derecha hacia izquierda. Esto que les estoy señalando es el ductus. P mayúscula, P minúscula. Es exactamente igual. De arriba hacia abajo y después hago la parte de esa pancita. Derecha a izquierda. Fíjense, letra G. Comienzo, ¿sí? Desde abajo voy hacia arriba, abajo. Fíjense la flecha cómo me va señalando la letra G mayúscula. Y acá la minúscula. ¿Sí? Es como esta pancita o esta cabecita y después cómo va a bajar la letra. Perdón, apreté sin querer. Letra P en cursiva, fíjense acá abajo, P minúscula, primer trazo hacia arriba, segundo trazo hacia abajo, tercer trazo para armar esa pancita y después esa pequeña como colita que sale. Letra G, fíjense cómo es en cursiva y todo este recorrido. Siempre digo lo mismo con respecto a esto. Cuando aprendimos a escribir, cuando estábamos en la edad escolar, era como nos enseñaban a nosotros, ¿sí? Era lo que aprendíamos, el ductus, el recorrido de la letra. Otros ejemplos, fíjense, letra L, aún en cursiva. Comienzo desde abajo, subo y vuelvo a bajar. En 3 tiempos, por así decirlo. Fíjense la letra K, especialmente la cursiva. Hacia arriba, bajo, vuelvo a subir, sale como esa pequeña pancita
y después hacia afuera. Creo que eran una de las letras más complicadas para aprender cuando aprendíamos la cursiva. Otra vez, fíjense la letra F, subir, bajar, subir y otra vez para finalizar. Ustedes acá tienen cursiva minúscula y cursiva mayúscula. Me gustaría que vean, también se nota esto del ductus, cómo hago para hacer cada una de las letras. De abajo hacia arriba, vuelvo a bajar y aparece el último trazo. La letra C, letra D, E, y lo mismo va a pasar con las letras mayúsculas. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestros días. La pregunta es si tienen lápiz y papel preparado para emplear la cursiva, ya sea escribiendo una palabra que ustedes quieran compartir o bien escribiendo sus nombres. Yo voy a dejar esto fijo ahí, pero si quieren buscar, escribir una palabra o bien sus nombres empleando la cursiva. Sé que hay hermanos que están escribiendo, no sé, hermana Mariana. Sí, hermana. Creo que estuvieron escribiendo, si quiere leer o compartir. Bueno, nada más la hermana Mía Durán nos da las buenas tardes, pero ya sería ahorita todo lo del chat. Bueno, yo debo suponer que si estamos en silencio es porque estamos escribiendo, ¿no? Hermanita Silvana, Sí, estoy. quisiera hacer un comentario. Buenas tardes, soy Luqui ¿Cómo Socoy. está? Bien, gracias. Aquí aprendiendo. Me llama la atención que nuestros padres, aunque no fueron a la escuela totalmente, tenían una letra tan bonita, tan preciosa. Y cuando ellos lograban pasar de la primaria, eh, no perdían sus rasgos. Yo tengo el ejemplo de mi mamá, que ella solo, su familia pensaba que las mujercitas solo deberían de aprender a leer y a escribir y no se les debería dar escuela, porque se Sí. iban a casar y los varones sí tenían que estudiar más porque ellos tenían que mantener un hogar. Aún así, mi mami tuvo una letra preciosa y mi papá tiene una letra muy bonita. Yo escribí aquí mi nombre, porque yo todavía escribo en carta más que en molde. Manuscrita, ¿sí? Qué Sí, linda. manuscrita. Ujú. Pero copié la L, hermanita, y la U, solo que yo soy zurda. Entonces yo escribo am, hacia el otro lado. Y quería ver si usted miraba Si lo que quiere había mostrar, escrito. ponga la cámara, fantástico. No Qué sé si se linda. mira. Yo no sé si se mira ahí, quiero ver. Y si no, pueden sacar foto y después comparten en los grupos donde Ándale, estén 1 y 2, que es donde muy bien, la hermana Mar va a poner acerca del PDF de esta clase. Pero si no muy puede, bien, puede muy bien. compartir ahí. Pero es verdad Muy esto que bien. usted dice, hermana Lucrecia, con respecto a la letra. Se hacía hincapié. La semana pasada la hermana Elvita hablaba, ¿no? Acerca de la caja, es decir, donde tienen que entrar todas las letras, la forma, fíjense los renglones. Hay un renglón que sirve de base, después el que está descendente, en donde va a ir, si la letra pasa el renglón base, si sube. Fíjense la caja de escritura. Y ahí tenemos el renglón.
Y quiero después mostrarles algo más que encontré antes de finalizar. Si alguien puede mostrar en la cámara lo que escribió, sería fantástico. Si no, después hacemos captura y lo compartimos en el grupo 1, en el grupo 2, para que podamos ver qué es lo que hicimos. Pero a lo mejor quizás, bueno, a mí la letra cursiva me encanta. Nosotros la seguimos utilizando acá. Los niños en edad escolar aprenden a hacer cursiva. Hay cuadernos de caligrafía para este tipo de letras, para que ellos aprendan el trazo y se sigan empleando. ¿Sí, hermana Mariana? Sí, precisamente el hermano Rubén Lanz de Venezuela pone aquí como en los cuadernos de caligrafía Palmer de la infancia, Ujú, efectivamente. exacto. No sé si se alcanza a ver, hermana. A Ahí ver. está el mío. Sí. Ah, qué linda letra, hermana Irma, me encantó. Ay, gracias, Muy bien, hermana Elba, me sí, encantó. Elba y amor. gracias. Hermana Viridiana, A ver si se ve. sí, No me sale muy bien perfecto. la cursiva, pero ahí voy. Bien, bien, excelente. Gracias. Ahí está Por- Milagros Lucero. Digo, si nosotros practicamos, y sé que a muchos otros les sale muchísimo mejor en letra de imprenta. A mí me gusta más emplear la cursiva. No sé si hay alguien más que quiera mostrar, porque como estoy compartiendo pantalla me es más complicado. Si no, dejo de compartir un minuto y miramos. A ver, hermana Lucero. Ah, lo que pasa es que si tiene... Sí, Ah, como hermana tiene, no sé Marisela. cómo quitarlo, pero si no, ya la mandé por foto en el chat. Ahí está, Ah, bueno. perfecto. Hermana Marisela, qué bonita letra tiene. Muy bien, hermano Wilson, muy linda letra. Pero digo, esto todavía acá, de este lado, en Argentina se sigue enseñando, los chicos siguen aprendiendo. Eh, Bien, qué buen dato, hermano Navas. Me encanta porque usted siempre aporta esto de la parte histórica. Tiene una memoria prodigiosa. Me encanta eso. Yetzabe, bien, muy bien. ¿Qué está Silvana, diciendo? ¿puedo hacer un comentario? Sí, por favor, todo es bienvenido. Bueno, para poder darnos cuenta de que esa palabrita, que muchos tal vez no la identificamos, otros tal vez sí, ¿no? El Ujú, ductus es bastante interesante y es sumamente importante porque, como dices tú, nos enseña el camino de seguir la letra, cómo poder dibujar. exacto. Tengo muchas amistades, cuando veo que escriben, lo hacen de cualquier manera, o sea, no Ujú, empiezan, o sea, no tienen un orden. No sé si a ustedes también les ha pasado lo mismo. sí, Inclusive hasta con los números, lo hacen al revés. Bueno, no sé, parece que, como bien dices tú, a todos se nos enseñó en la escuela. No nos decían qué cosa era el ductus, ¿no? Simplemente nos enseñaban la forma de cómo escribir. Y pues exacto. como dice también Ruber, esos libritos de caligrafía, ¿no? Palmer, ayudan mucho a tener una Una buena buena caligrafía. letra. Sí, pero pues no todos parece que seguían No todos ese mismo paso. practicamos, quizá, pero es verdad. Yo lo que entiendo es, aún en este tiempo, yo trabajo en un colegio y es en donde insistimos con los chicos, con los jóvenes, y cuesta muchísimo. Ya, obvio, si uno agarra la computadora desde ya es mucho más fácil. Me siento frente a la computadora y puedo solucionarlo, pero qué bueno esto de que podamos trabajar la motricidad fina, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con esto, eh, aprender. Fíjense, estas, dice, son letras redondas. Ahí Hermana, tienen, discúlpeme un momentico, ¿me podría colocar otra vez las letras que tenía anterior que le voy a tomar una foto, porfa? por favor, Ok. Hermana, yo Gracias, gracias no, caso, por hermana, favor, disculpe. no. Milagros, sí, yo veo las letras y yo le voy a ser bien sincera a mi madre. Ella agarraba todos los años en vacaciones, sacaba la el Palmer. práctica.
toda la práctica la tenía que hacer en vacaciones. No era que había mandado la profesora, pero ella deseaba que yo tuviera buena letra porque mi letra imprenta era horrible. Entonces, ya había año que vacaciones sabía que ya mi mamá ya compraba los palmes, así ya había terminado las vacaciones anteriores, la siguiente vacaciones, eso fue toda primaria, pero no me puedo quejar, no buena, al menos corrida, en esa cursiva, pero hoy cuando las veo los palmes los odio. Trae recuerdos negativos. Porque si Pero no, es por favor. verdad, si no hubiese sido por ellos, iba a ser muy difícil, o por ellas, por nuestras madres, se iba a complicar más todavía. Estas son letras cursivas y estas son letras itálicas o bastardillas. O sea, esto de la cierta inclinación, ¿sí? Y quiero mostrarles algo más. A practicar cursivas, que es lo que ya hicimos. Y veamos, voy a dejar de compartir. Me parece que se me perdió, pero les había preparado algo porque tuve un inconveniente. Pensé que me lo había guardado, pero se ve que no. Eh, Había encontrado los distintos modelos de plumones. En realidad decía, ¿no? Se utiliza de esta manera el tipo de plumón. Primero dice eran plumas de ganso, es decir, así era como ellos escribían, entonces no pretendamos que tuviesen una maravillosa letra, una maravillosa este, eh, prolijidad, porque realmente eran plumas, por eso se llaman plumones. Hasta que después aparecieron las plumas metálicas y digo, y ahora podemos disfrutar de los distintos tipos de lapiceras, de trazos, que es mucho más fácil en estos tiempos, ¿no? Y si no sale tan buena la letra, me siento frente a la computadora y puedo solucionarlo. Pero creo que es esto. Me parece que es viendo esta parte de la historia, porque escribían de la manera en la que ellos escribían. No estoy compartiendo pantalla, ¿eh? Simplemente lo estoy comentando, hermano Jorge. ¿Por qué ellos escribían de la manera que escribían? Era justamente por esto, ¿no? Por no tener elementos, porque eran los primeros que se animaron a hacerlo, porque era su trabajo. Pero como siempre digo, si me pongo en el lugar de ellos, agradecida porque seguramente habremos llegado ya a documentos que realmente son antiguos, y si seguimos hacia atrás vamos a seguir encontrando documentos que tienen que ver justamente con esto que estamos hablando, ¿no? El tipo de letras, las abreviaturas, las formas. Hay letras que son muy bonitas y hay otras que quizás es como que se requiere tomar un buen tiempo. Por esto existe la paleografía y la lectura de documentos antiguos. Hermanos, yo les quiero testificar lo importante que es que podamos nosotros esforzarnos, que podamos buscar, que podamos aprender, que podamos leer documentos antiguos, porque en realidad tienen que ver, ¿sí? Aquí encontré. Listo, ahora sí voy a compartir. Fíjense, eh, las primeras plumas o plumones. Acá tienen una. La verdad que les digo, me emocionó. Fíjense estas otras. Fíjense en las puntas para hacer los distintos trazos. ¿Estamos? Con esto se escribían esos documentos. Y acá sí, por supuesto, están los más elaborados, pero si ellos se tenían que trasladar, no iban a andar con objetos que sean exageradamente pesados, ¿no? Pero los contenedores de tinta, los tinteros, fíjense. Entonces, como que me encantó porque digo, es poder entender también, ¿no? Un poco más tipos de letras. Estamos. Así que bueno, esto era lo que les quería compartir.
agradecida, digo, por la participación de ustedes. Ahí está. Fíjense que traían la cajita. eh, Agradecida por la participación de ustedes. Esperamos las fotos que puedan compartirlas. Y yo voy a aprovechar, hermana Mar, para invitar, porque esas fotos que ustedes sacan pueden subirlas a recuerdos. Hoy a las 7 p.m. está recuerdos. Vamos a homenajear y vamos a honrar a nuestras madres, así que también los invito a participar. Hermana Viridiana. Gracias, hermana. Nada más brevemente. Es que ahora que me he metido a eso de paleografía, porque por sí siempre me ha gustado lo del trazo de las letras góticas y demás, me metí a Mercado Libre de aquí de México y me encontré con que están vendiendo plumas estilográficas de edición, por ejemplo, de Harry Potter, que viene también el bolígrafo, que es Ah, básicamente como pluma fuente, pero te vienen varias puntas para que pueda tener diferente grosor. Y también viene como anteriormente, que cerrabas tu carta, le ponías un un sello. pedazo de cera y después lo lacrabas con ello fuera un anillo, o acá en este caso te viene un sellito muy bonito. Y también hay de ediciones de otras películas o algo así, pero el chiste es que me sorprendió que estuvieran vendiendo ese tipo de artículos. Y yo recientemente encontré entre un montón de cosas de la universidad que tenía una pluma fuente. De hecho, estoy buscando el cartucho. También yo creo que lo voy a encargar por Mercado Libre. Por Mercado Libre, creo que es marca Ujú. Schaefer, algo así. Sí, Dije, voy a practicar con este, porque yo soy arquitecto. Entonces, antiguamente, pues también se utilizaban los estilógrafos y plumas fuente y eso. A ver si se alcanza a ver. sí, sí, acá las conocemos, Así. hermana. Nosotros usamos acá todavía, ¿eh? Yo me imagino, pero está muy bien. Ujú. Entonces ahora ya se ha modernizado más en cuanto al estilógrafo y eso. Creo que ya incluso ni siquiera se usan, que ya muchos lo hacen por computadora, pero el problema que yo digo es que si no lo sabes hacer bien, si no sabes trazar correctamente un plan en el caso específico de este campo del conocimiento, pues tampoco lo vas a hacer bien en la computadora. La computadora Ujú. solo es una herramienta y creo que es algo que luego las generaciones de ahorita olvidan. Y Exacto. nada más eso. Gracias. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Hermano Wilson, Estimada hermana, muy buenas tardes. ¿cómo está, hermano? Muy interesante su clase. Muchas gracias. La inquietud mía es, ¿este es un curso que ofrece la iglesia de paleografía o es esta clase nomás? Porque me interesa mucho. Bien, nosotros formamos parte yo lo defino como, somos un grupo que se llama Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Y ahí trabajamos, la mayor parte de toda la información que compartimos tiene que ver con lo que Family Search publica. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es como verle y darle la parte práctica a toda la información que viene desde Family Search. Entonces, el grupo o la comunidad a la que pertenecemos es Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Si usted se fija en la parte del chat, estuvieron compartiendo cómo ingresar al grupo y cómo conectarse. Y ya estoy en ese grupo, hermana. Muchísimas gracias. Bien, los jueves estamos con paleografía. ¿Sí? Entonces, cada jueves vamos aprendiendo algo más con paleografía. Hoy estuvimos Ah, viendo la parte uno de escritura hispanoamericana. El jueves que viene va a estar la hermana Mari Piña con escritura hispanoamericana 2. Ella va a dar la segunda parte. Entonces, cada jueves enseñamos algo más sobre escritura o lectura de documentos antiguos. muchísimas gracias, hermana. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos. Agradecida desde ya. Vuelvo otra vez. A mí me impacta mucho hablar acerca de los documentos antiguos porque eh, podemos encontrar mucho en cuanto a nuestra propia historia familiar. Mientras más acostumbremos a nuestros ojos, a nuestro cerebro, a la lectura de lo mismo, nos va a resultar mucho más fácil
cuando podamos disfrutar de esos documentos. Y quiero compartir esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanos. Gracias, hermana Silvana, por su hermosa clase. Y gracias a todos los hermanos que dieron sus aportes. Creo que todos aprendemos. Muchas gracias, hermanos. Y pues vamos a terminar, hermanos.